Nos vamos con los hilos que mueven el poder y uno de los cargos más importantes que tiene el Estado colombiano, Andrea, que es la Defensoría del Pueblo y el futuro del defensor Carlos Camargo. ¿Qué ha podido averiguar? ¿Qué va a pasar con el defensor Camargo, que entre otras cosas está ahorita en el departamento del Cauca? Sí, claro, pues Lucas, si quieren también ver cómo se están moviendo los hilos del poder, les invitamos a que se conecten en W Radio Colombia, pero aquí les vamos narrando para quienes estén en la radio. Pues recordemos que este fin de semana María Jimena Duzán, periodista de la revista Cambio, pues publicó una columna de opinión donde habló de una camarilla que estaría gobernando a espaldas del presidente Gustavo Petro. En su columna de opinión, pues ella menciona a Laura Sarabia, que vemos ahí en la imagen, directora del DAPRE, Mauricio Pava, abogado del presidente, Hernán Penago, registrador nacional, y Felipe Córdoba, excontralor general y con aspiraciones pues para ser procurador general. Fue muy dura María Jimena, ¿no, Lucas? Muy dura, diciéndole básicamente al presidente que el cambio no estaba en unos subalternos que le manejaran la agenda. Exactamente, dice una camarilla que lo rodea, que se quiere quedar con estos cargos y que si logran esta hazaña, su poder trascenderá al gobierno de Petro, será todo un cartel, dijo María Jimena Duzán. Pero con este panorama surge una pregunta: ¿cómo esta camarilla se quedaría con el poder burocrático de la Defensoría del Pueblo para asegurar que Pava sea el candidato y que a su vez Pipe Córdoba sea el procurador? Porque esto tiene que ver también con unas cuotas burocráticas. No nos digamos mentiras, que esto funciona así en el Congreso de la República. Pero entonces, aquí estamos viendo a varios protagonistas. El abogado del presidente, Mauricio Pava, quien dice María Jimena Duzán es muy cercano a Laura Sarabia. Y bueno, Felipe Córdoba, que quiere ser procurador con un asterisco del tamaño de una catedral, ¿no? Sí, y es que necesita el chulito de la sala de consulta del Consejo de Estado, porque lo que quiere básicamente es que se le homologue su experiencia en terrenos distintos al derecho para poder llegar al cargo. Exactamente. Y ahí también vemos a Hernán Penagos, que lo que dice lo que está rondando en diferentes pasillos políticos, dicen que Hernán Penagos activaría cargos en la registraduría para el Congreso, para diferentes políticos, y esto lo haría supuestamente de la mano de María Fernanda Rangel, muy cercana a Pipe Córdoba y que ahora está en la Defensoría del Pueblo. Pero entonces, como le decía, había una pregunta: ¿qué pasaría con la Defensoría? ¿Cómo se activaría este supuesto fortín burocrático? Pues la respuesta que sigue la W, lo que ha podido averiguar, es que esto se daría a través de la renuncia que presentaría en el próximo mes Carlos Camargo. Carlos Camargo, el cargo de defensor del pueblo, según esto que hemos podido averiguar, en su reemplazo quedaría el actual vicedefensor, y después, más adelante, renunciaría María Fernanda Rangel, que activaría este fortín burocrático en la registraduría, porque ella es muy cercana al registrador Hernán Penagos. Pero a ver, vamos por partes. Entonces, usted nos dice que es muy probable que Carlos Camargo renuncie al cargo. ¿A él cuánto le queda más o menos de periodo en la Defensoría del Pueblo? En septiembre se tiene que elegir, posesionar el defensor del pueblo. Y lo que hemos podido averiguar es que él estaría presentando su carta de renuncia el próximo mes. Pero eso dejaría ahí una interinidad larga. Y dentro de ese ajedrez, ¿dónde entra María Fernanda Rangel? Porque ella actualmente hace parte de la Defensoría del Pueblo. Sí. Ella está como delegada para las mujeres, pero lo que también se habla de una estrategia es que quedaría en reemplazo de Carlos Camargo el vicedefensor. Pero después él también renunciaría y quedaría como encargada María Fernanda Rangel. ¿Esta es la misma María Fernanda Rangel que participó en el proceso para Contralor General de la República que finalmente ganó Carlos Hernán Rodríguez? Exactamente, es ella misma. ¿Se acuerda? Todos los dirigentes de los partidos firmando un acuerdo programático para que ella fuera la próxima Contralora, y eso quedó en nada. Exactamente, pues por eso le digo que empieza a coincidir mucha de la información que tiene María Jimena, de la que también hemos podido nosotros averiguar, y ella es muy cercana a Felipe Córdoba, pero también a Hernán Penagos. Y si esto se concreta, pues entonces también estaría teniendo un poder dentro de la Defensoría para activar todo el tema de cargos, de influencias políticas. Pero aquí, ¿por qué le estamos poniendo esta imagen donde habla de un sergista que velará por los derechos humanos de los colombianos? Porque mientras tanto, mientras que se conoce una aspiración ya de fondo que le voy a contar de Carlos Camargo, él llegaría a la vicerrectoría de la Universidad Sergio Arboleda, y en esta vicerrectoría esperaría su tiempo. ¿Para qué? Para posiblemente llegar a ser magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo. Miércoles, pero ¿y postulado por quién?
Ya le voy a contar. Calma, Lucas. Pues sí, entonces, el postulado sería, Carlos Camargo se la estaría jugando para poder llegar a la Corte Constitucional, postulado por o el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia. ¿Para reemplazar a quién? A José Fernando Reyes, magistrado actual de la Corte Constitucional. Él llegó el 30 de agosto de 2017, es decir, su periodo de 8 años finaliza en agosto de 2025. Esto sería el tiempo justo que tendría Carlos Camargo para renunciar y no incurrir en alguna incompatibilidad. Recordemos que la Corte Suprema ternó al magistrado Reyes y por eso el turno para postular candidato a esa vacante estaría en la misma Corte Suprema de Justicia. Es decir, a un magistrado de la Corte Constitucional lo terna el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Y Carlos Camargo estaría apostándole a que lo terne la Corte Suprema de Justicia. La misma Corte Suprema que en los corrillos políticos se dice que también postularía a Felipe Córdoba para la Procuraduría. Exactamente, está usted bien informado al respecto y entonces por lo menos aquí empiezan a coincidir unas piezas. Y recordemos que además Carlos Camargo no sería la primera renuncia que él presenta, porque cuando él estaba como magistrado del Consejo Nacional Electoral, Carlos Camargo, para no inhabilitar la aspiración de su suegra, usted recuerda bien, Nora Burgos, al Congreso, que es a su vez mamá de Marcos Daniel Pineda, que yo sé que usted también nos tiene información de él, actual senador conservador. Él renunció en 2017 al CNE y recordemos que él también pidió antes de irse presentar una ponencia negativa para que se archivara la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga por los dineros de Odebrecht. Pero ahora hagámosle el análisis de las cargas políticas en esa posible aspiración, porque si hay alguien que no le debe gustar esa posibilidad de que llegue Carlos Camargo a la Corte Constitucional, es al presidente de la República, ¿no? Claro, pues no le gustaría porque evidentemente el presidente nunca ternaría a Carlos Camargo como magistrado de alta corte. Pues quien postuló a Carlos Camargo para el cargo en el que está fue el expresidente Iván Duque. El presidente Duque, exactamente, sí. El presidente Iván Duque, entonces él hace parte él es del Partido Conservador, como estamos mostrando ahí en esa imagen, pues ahí aparece justamente al lado de familiares y políticos muy influyentes. Está su suegra, Nora García Burgos, y también Marcos Daniel Pineda, quien es el actual senador peso pesado de los conservadores y que va a ser decisivo en la elección de ¿quién? De defensor del pueblo, que lo elige la Cámara, de procurador, que lo elige el Senado, y también de contralor, que lo va a elegir el Congreso en pleno. Así que aquí se están moviendo muchos intereses. Recordemos además que Carlos Camargo, después del CNE, pasó a la Federación, a Fedemunicipios, donde también se le cuestionó que estaba entregando cargos, contratos a familiares de magistrados de alta corte. Es decir, que él tiene por ahí sus influencias. Oiga, Andrea, ¿y usted pudo hablar con el defensor del pueblo? Sí. Le consultamos qué iba a suceder con su aspiración, si esto era cierto o no, y ya le voy a tener la respuesta, pero antes quiero mostrarle esta imagen, por favor, ya se las describo. Es de David Barguil, ¿no? Usted sabe que él es primo del señor Carlos Camargo y también es primo de Nicolás Antonio Barguil, que es parte del Partido Conservador en la Cámara de Representantes. Pues resulta que le tienen un homenaje al señor Carlos Camargo, defensor del pueblo. Y aquí está esta invitación para participar en ese homenaje de la Defensoría del Pueblo, donde se lee el Congreso de la República, invita a la entrega del reconocimiento, moción de reconocimiento al defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo Asís, en reconocimiento a su destacada trayectoria de la defensa y promoción de los derechos humanos. Esto será mañana a las 2 de la tarde en el Salón Amarillo del Senado. Y la pregunta es, ¿por qué esa condecoración? ¿Por qué publicó un libro recientemente Carlos Camargo? ¿Si va a renunciar o no? Ahora sí le tengo entonces la respuesta que le dio el defensor Camargo. Dice, estoy evaluando una propuesta académica que me hizo la universidad, que está en un proceso de reestructuración. O sea, la primera parte... Check. Vicerrectoría de la señora Moreda, sí, está evaluando en un proceso de reestructuración que hay que liderar al interior de la institución. Cualquier otra interpretación no son sino conjeturas, sin ningún asidero, ni en mi intención y ni en la realidad. Bueno, pues es que la última palabra, uno no decide que lo terne la Corte Suprema, sino es la Corte Suprema la que decide ternarlo a uno. Entonces ya veremos esa segunda parte si se llega a materializar, pero de nuevo, el que debe estar en máxima alerta es el presidente de la República, porque
pues digamos que él no le ha ido muy bien en la Corte Constitucional, ¿no? Al presidente ya le han tumbado varias cositas, entre otras la emergencia en la Guajira y Paula, bueno, y la reforma tributaria, varios artículos, ¿no? Sí, señor, varios artículos muy importantes. Pero me llama muchísimo, Lucas, la atención, la condecoración, ¿por qué va a ser? Mauricio, ¿usted qué tanto ha Debe ser por el gimnasio que mandó colocar allá en la Defensoría del Pueblo. No Bueno, sé. en el Congreso no se le niega una condecoración. Ah, no, eso sí, pero uno de los hechos que sí es realidad es el de adelantar las Olimpiadas. Recuerden que hizo unas en noviembre y en menos de 6 meses ya organizó las otras Olimpiadas allí de los empleados, de los funcionarios de la Defensoría. Hoy es el segundo día, ya están en Melgar todos los funcionarios. Contra todo pronóstico se realizó esta actividad que en entidades como la Procuraduría o en la Contraloría son Olimpiadas cada 2 años. Aquí la hizo cada 6 meses, pero paradójicamente que lo está haciendo en junio, o sea, en mayo, antes de despedirse. Bueno, pues ahí está, servido esa movida del poder en bandeja de plata. Ahí le dejo el dato. El futuro del defensor del pueblo, Carlos Camargo.